Leopoldo Moro, buenos días, diputado. ¿Qué tal? Roberto Navarro le habla. ¿Qué tal, Roberto? Mucho más escuchar. Igualmente, igualmente. Bueno, escuché ayer o leí por ahí que habían aparecido, que se estaba presentando un informe, mejor dicho, sobre la oficina de escuchas en donde aparecía todo este tema de cuando escuchaban a Parrilli. ¿Qué es lo que nos puede contar? Bueno, hoy efectivamente se va a reunir, va a ser la última reunión del año, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, y vamos a considerar un informe que se elaboró a lo largo de 6 meses a pedido de la presidencia de ambas cámaras, apoyado en un convenio entre la Corte y el Congreso firmado hace muchos años atrás, que nos permite auditar lo que se denomina la DAJUDECO. En realidad es la vieja oficina de escuchas con otra denominación y otras funciones, que precisamente ahí hay una de las irregularidades que vamos a señalar en el informe, porque cuando el gobierno de Macri tomó la decisión por decreto de necesidad y urgencia de sacarle las escuchas a la Procuración y pasárselas a la Corte, toma en cuenta que fue el primer decreto de Macri. El primer decreto de necesidad y urgencia de Macri fue el 24 de diciembre. Bueno, cuando pasó a la Corte, en realidad lo que le pasó fue la oficina de escuchas. Y la Corte, utilizando lo que denominan acordadas, reemplazó al Congreso en materia de legislación y creó la DAJUDECO, que es una especie de policía judicial, que abarca mucho más aspectos que los que están vinculados exclusivamente a la intercepción de llamadas telefónicas. Por ejemplo, ahí inventó, porque ya existía en la Corte, un cuerpo de peritos, pero en el caso de la DAJUDECO, esta oficina que la Corte inventó con la firma de sus integrantes, incluyó un nuevo cuerpo de peritos, en este caso dedicado solamente a las cuestiones o los delitos que tenían que ver supuestamente con actos de corrupción o contra la administración pública. Muy curioso, porque en realidad la denominación de la oficina es Dirección de Asistencia Jurídica a Delitos Complejos, donde está comprendido terrorismo, trata de personas, narcotráfico, etcétera. Y el único grupo de peritos que creó y puso bajo la superintendencia de ese engendro que la propia Corte inventó reemplazando al Parlamento es precisamente el cuerpo de peritos de delitos de corrupción. Bueno, esto fue en el auge del lawfare, digamos, ¿no?, de ese mecanismo de persecución política a través de la justicia. Bueno, a partir de este informe, elaborado con un trabajo de varios meses, 6, 7 meses, de consulta de documentos, pedidos de informe a todos los juzgados federales de la Argentina, a las cámaras federales, visitas a la DAJUDECO, etcétera, 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 hemos llegado a un informe que vamos a presentar hoy, que tiene muchísimas irregularidades que se le indican al funcionamiento de esta oficina creada, que fue un hijo de Lorenzetti, para decirlo de alguna manera. Y entre otras, por supuesto, todo lo que fue las escuchas y la posterior difusión de las escuchas de Parrilli con Cristina, 209 días seguidos de escuchas, 209 días seguidos, en 2 causas que fueron inventadas, por supuesto nunca tuvieron ni siquiera inicio en tribunales, pero bueno, le sirvió para escuchar, no a Parrilli, no lo digo en desmedro de Parrilli, yo creo que inventaron esas causas contra Parrilli para escuchar a Cristina, porque en esa época, vos recordarás, era muy intensa la relación entre Cristina y Parrilli en la actividad del Instituto Patria, que era desde donde Cristina desarrollaba su actividad política. Además a eso, bueno, agregarle los autos que ponían en la puerta de la casa de Cristina, los autos que ponían en la puerta del Patria, etcétera. Pero también hay muchísimas otras irregularidades en la causa PUF, etcétera, que vamos a dilucidar en este informe. Tuvimos acceso a 20 precausas que inventó la AFI. Precausas eran causas de las que nadie estaba enterado, las hacían sin notificar a los supuestos damnificados. Es un mecanismo que utilizaba la AFI en general, salvo algunas excepciones para llevar adelante espionaje político. Y bueno, también en 88 causas que intervino la AFI, que son las causas aparentemente legales.
También hay ilegalidad en materia de escuchas a el hermano de Santiago Maldonado, en fin, una serie de cuestiones que están allí enumeradas. De todas maneras, debo decir que el Adajudeco, el titular del Adajudeco, colaboró mucho con la labor nuestra. Los que no colaboraron para nada, porque no nos han contestado ningún informe, son los miembros de la Corte. Ajá. Mi compañera Luciana Bertoya quiere hacerle una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buen día, Leopoldo. Bueno, usted recién nos decía que esta oficina fue de alguna manera el hijo de Lorenzetti. Le quería preguntar qué responsabilidad le atribuyen al entonces presidente de la Corte, a Martín Irurzun, a Javier Leal de Ibarra, en lo que fueron estas irregularidades o las filtraciones de las escuchas. Se viene a nombrarlo Irurzun porque en realidad yo me equivoqué. Es hija de la dupla Lorenzetti-Irurzun. Mira, la primera irregularidad, al margen de lo que acabo de señalar, de que se hizo por un decreto de necesidad de urgencia de la transferencia, modificando una ley, porque no es que fue un decreto de necesidad de urgencia en un vacío legal, se modificó la ley de inteligencia, y vos recordarás mejor que nadie que en el año que estuvo la oficina de escuchas en manos de Gil Carbó y de Cristina Camaño, no se filtró una escucha. Así que no había ninguna razón. Pero al margen de esa irregularidad y la irregularidad que significa que es gravísima, de dictar acordadas para suplantar leyes, la primera irregularidad fue precisamente la designación de Irurzun al frente de esa oficina. ¿Qué decía el decreto? Que la oficina iba a tener como director, como titular, a un juez penal con jerarquía de camarista. Que debía ser designado por sorteo. 3-4 días antes de la designación, Lorenzetti le dice al Conadamón de la Nación que va a ser Irurzun. Y Clarín anuncia que va a ser Irurzun. ¿Sabés cuánta gente participaba del bolillero? Porque es juez penal con jerarquía de camarista, 100 personas. Bueno, pero lo más grave, ¿sabés qué es? Nunca apareció el acta del sorteo. Nosotros la hemos pedido en esta investigación reiteradas veces, nunca apareció el acta del sorteo. No, y hubo una causa también. Una causa contra Lorenzetti. No me acuerdo quién la inició, un abogado, no recuerdo bien. Una causa penal. Intervino el fiscal Federico Delgado, el juez Canicoba Corral y bueno, se cerró en la Cámara, ¿no? Una causa por falsedad ideológica de documentación pública. ¿Quién le cerró la causa a Lorenzetti? ¿Quién le dio una manito? Una cámara. La cámara de Bertuzzi, adivina, Bruglia y el hombre del grupo Happening, Llorens. Es decir, pero hay muchas otras irregularidades. Una muy grave, por ejemplo, es la siguiente. Irurzun era camarista, pero a la vez director de esta oficina. Sí. Esta oficina disponía de escuchas telefónicas, es decir, producía pruebas. Y en muchos casos, por ejemplo, en el caso, en una de las causas de Parrilli y en otras causas, Irurzun valoraba la prueba del organismo que él presidía. No sé si está claro. Sí, sí. O sea, estaban los dos lados del mostrador. Cosa insólita, no ocurre en ningún lugar del mundo. Bueno, en ningún lugar del mundo, la oficina de escuchas telefónicas está en manos de la Corte. Las oficinas de escuchas telefónicas están en manos del Poder Ejecutivo con fuerte control parlamentario, como es caso de Estados Unidos, o están en manos de la Procuración Fiscal, o están en manos a veces del Parlamento mismo, pero en ningún país del mundo la Corte tiene la oficina de escuchas. Entre otras cosas por esta razón que te acabo de apuntar. En ningún país del mundo un juez produce la prueba y valora su propia prueba. Es una cosa... Bueno, pero en este país pasó cualquier cosa con el lofer, cualquier desatino. Leopoldo, una otra pregunta de mi parte. Usted nos mencionaba que también hay información sobre las escuchas a la familia Maldonado. ¿Qué nos puede relatar de esto? Bueno, ahí hemos tenido muchas dificultades. Igual nosotros hemos avanzado muchísimo porque el equipo técnico jurídico, la verdad que hizo un trabajo extraordinario. Además, por supuesto, incorporamos peritos informáticos, etcétera.
Pero ahí tuvimos trabas concretas, porque el doctor Otranto se negó sistemáticamente, cosa que fue casi una excepción, porque debo decir con franqueza que pocos jueces se negaron, pero él se negó sistemáticamente a identificarnos los titulares de los teléfonos, y fueron muchísimos, que había ordenado interceptar. Así que trabó la investigación que llevó adelante la comisión parlamentaria en función de una legislación que le atribuye esa facultad. Vos sabés que la comisión bicameral que nosotros tenemos no es una comisión creada por el reglamento del Parlamento, está creada por ley, es la única del Congreso creada por ley, en este caso la ley de inteligencia, y precisamente está creada para investigar y para controlar que no se inmiscuyan en la vida privada de los ciudadanos, que no violen sus principios, el principio de defensa en juicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los derechos y garantías constitucionales. Bueno, el juez Otranto se negó sistemáticamente, pero tenemos allí bastantes elementos para ir dilucidando, bueno, cómo fue esa tarea, como en otros casos también hemos avanzado mucho, nos queda mucho por transitar, pero en este primer informe, que es el semestral, que el día miércoles vamos a entregar a la vicepresidenta de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados, que son quienes con una resolución conjunta nos dieron esta misión sobre la edad Judeco, ya revelamos fallas de funcionamiento, bueno, fallas es muy liviano. Ahí, bueno, después surgirán responsabilidades administrativas y eventualmente penales. No nos corresponde a nosotros hacerlo, nosotros lo que hicimos es la tarea de la auditoría. Bueno, digo, en el caso de los teléfonos que tomaron del hermano de Santiago Maldonado, realmente fue un número muy importante de teléfonos. La otra dificultad que tenemos, que esto también lo vamos a corregir con la nueva ley de inteligencia, es que las empresas prestatarias, o sea, las telefónicas, no nos brindan información a la comisión. Dicen que solamente se la dan a los jueces, con lo cual están obstruyendo la investigación, porque si nosotros desde la comisión no podemos individualizar por el informe de las prestatarias quiénes son a los que les pincharon los teléfonos, te imaginás que nos cuesta mucho avanzar en la investigación. O sea que es una actividad de obstaculización de las compañías prestatarias. Pero bueno, también lo hemos podido sortear con inteligencia informática.